Buenas tardes, amigas y amigos de Alcohólicos Anónimos, compañeros y compañeras. Hoy tenemos el tercer episodio de esta serie de podcast que estamos tratando de realizar y con el título de El grupo como una entidad espiritual. Y yo en este asunto tengo una pregunta para usted, José, y para Oscar. He escuchado mucho dentro de los grupos de AA. Hoy sí que estuvo buena la terapia. ¿Ah? Es que sí, eso fue una terapia fuerte. ¿Ah? Es que esta terapia no me gustó. Y entonces yo sé que algunos amigos de Alcohólicos Anónimos en su oportunidad hablaron del efecto terapéutico de AA, pero en la literatura propiamente AA no he visto nada que hable de terapia o de que el grupo sea un grupo terapéutico. He leído al grupo como una entidad espiritual. Pero yo quisiera, sí, tener claro, como creo que muchos, si es el grupo un grupo psicoterapéutico o terapéutico o es una entidad espiritual. ¿Qué pensás vos, José? Y luego Oscar. Mario, este tema realmente debemos abordarlo desde los principios de Alcohólicos Anónimos y no desde conceptos personalizados o subjetivos, sino de lo que los principios nos dan. Alcohólicos Anónimos es una entidad espiritual y una entidad viva en donde se manifiesta primero la acción de un poder superior en nuestras vidas, en las vidas de los miembros, desde la admisión de la derrota en la impotencia, que ya esa es la manifestación de un poder superior, porque solo no pudimos, solo el alcohólico no pudo. Su vida se volvió ingobernable y no pudo resolverla. Requirió de una acción de un poder superior, que después se traslada esa acción del poder superior a la acción solidaria de los compañeros en un grupo, haciendo una entidad absolutamente viva, ese poder superior que se manifiesta en la conciencia después de todos, pero se manifiesta en la conciencia individual primero. ¿Ah? Yo no recuerdo literatura de Alcohólicos Anónimos en donde se modele el concepto terapéutico. No hay una modelación del modelo terapéutico. Es un programa creado por alcohólicos para alcohólicos, compartiendo experiencias, mirándose de frente, mirándose a los ojos, conversando, narrándose no solo la historia bebetoria, sino la manera en que se ha resuelto, la solución que se encontró, cómo se encontró. Y es una entidad espiritual desde el enfoque en donde nos pide como máxima del proceso de recuperación el despertar espiritual, que es la gran oferta que Alcohólicos Anónimos me hace. Por lo tanto, ese despertar espiritual transformado en qué, según el doceavo paso, dice un estado nuevo de conciencia y del ser. Se nos ha concedido un don, dice el paso 12, o sea, ni siquiera es un atributo personal. Ni siquiera es un atributo dado por mi intelecto, o por mi capacidad de razonamiento, o por mis atribuciones emocionales, o por mis condiciones psicoafectivas. No, 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 es un don que se me ha dado el despertar espiritual, que debe manifestarse en lo que yo le doy a los demás, que debe manifestarse en la solidaridad, en la entrega, en el mensaje, en la posibilidad que le dé a otros, según la tercera tradición, de que tengan la misma posibilidad que yo tuve de recuperarme, ¿verdad? Esa manifestación de una entidad espiritual, no de una acción terapéutica. Eh, que sí, que en algún momento se señala, sobre todo por Tibaus, ¿verdad? Como un modelo, pero que no se estructura una terapia como tal, sino el compartimiento de experiencias. Por lo menos, Oscar, lo veo yo de esa manera. No sé. Perfecto, dice. Wow. Imagínate que le pusiéramos nosotros a los alcohólicos anónimos la estafeta o el gafete de terapeutas. Ya de por sí el alcohólico encierra egocentrismo en su enfermedad como tal, siendo este el eje central. Ahora que nos llamen terapeutas, definitivamente eso es una ignorancia que ha sido eh, arrastrada
por años anteriores y que a veces incluso se fomentan los grupos, ¿verdad? Cuando hacemos de aquellas personalidades que van a hablar en tribuna, especialmente uno los identifica porque les encanta los cierres de las reuniones, ¿verdad? A ellos les encantan ir y hablar de últimos y se escucha así, pucha, qué buena terapia, qué buena. Y lo que se pierde de vista es que es esta que se llama muchas veces ignorantemente buena terapia, fue una persona que lo que se hace es hacer un monólogo desde su punto de vista, de su ego, y muchas veces el programa de Alcohólicos Anónimos es de lo que menos se habla. Nosotros, Alcohólicos Anónimos como entidad espiritual, ¿y por qué entidad espiritual? Es que es muy fácil. ¿Cuál es la solución que ofrece Alcohólicos Anónimos? A través de los 12 pasos. José Luis lo decía. Vamos a tener hemos tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Y si vamos un poco más profundo, ¿qué son los pasos de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué dicen los demás? Y el preámbulo del libro, los 12 pasos, lo dice. Es un conjunto de principios de naturaleza espiritual que si se adoptan como forma de vida van a liberar al enfermo alcohólico y lo van de su manera lo van a liberar de su alcoholismo y lo van a convertir en un ser íntegro, útil y feliz. Entonces, evidentemente, el abordaje de nosotros en Alcohólicos Anónimos tiene que ser desde la naturaleza de la solución, que son los pasos. Vamos a ofrecer ese juego de instrumentos espirituales para esa persona. He aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de solución, dice por ahí. Entonces, evidentemente el programa pues nos delinea a nosotros la solución. Y ya que nos estamos acercando, por ejemplo, al primero de enero, la reflexión del 1 de enero es muy sonada en todo el año, ¿verdad? Que dice que nosotros somos un milagro. Si uno se va a la profundidad de esta reflexión del 1 de enero, dice que no, también que nosotros, que la realidad es esta, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que estas experiencias han cambiado nuestro punto de vida hacia nuestros semejantes, hacia nosotros mismos y hacia Dios. He ahí el por qué el grupo es evidentemente una instancia o una entidad espiritual. Claro, claro, pero vale la pena aclarar los asuntos porque en el apéndice del despertar espiritual del libro Alcohólicos Anónimos dice también que se produce un reordenamiento psicológico. Es decir, y el reordenamiento psicológico es parte del despertar espiritual. Y es una parte muy importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos, en otra parte el libro Alcohólicos Anónimos dice que a veces hablamos mucho de Dios, pero tenemos a Dios fuera de nuestras vidas, ¿verdad? Es decir, podemos hablar de Dios, sí, pero también tenemos que sufrir un reordenamiento de los valores, de de toda la valoración de la vida que teníamos nosotros, a nivel individual, pero a nivel grupal, hay gente que dice, ¿verdad?, que al alcohólico hay que hablarle fuerte. Y yo voy a contar así rápidamente una experiencia, José, que vi en un grupo que se llama Los Lagos, de un nicaragüense que nos contaba que a él, cuando ingresó, lo sacaron atrás del local, lo bañaron desnudo y le dieron con una silla hasta que él dijera que no volvía a beber. Eso no se me parece en nada a mí, a una entidad espiritual. Para nada, Mario. Es que, a ver, son las confusiones que nos generan el desconocimiento, para usar un término que no sea peyorativo o que no ofenda a nadie, ¿verdad? Me plantea a mí, desde la opinión del médico, en el libro Alcohólicos Anónimos, el mensaje profundo y de peso. Y eso sí tengo que tenerlo claro, pero el mensaje profundo y de peso en mi vida, en mi experiencia personal, fueron los pasos de Alcohólicos Anónimos. Que lo vamos a compartir, que lo vamos a decir, que voy a decir cómo lo hice, que voy a decir cómo me ayudó a solucionar mis problemas de un alcohólico que llega a Alcohólicos Anónimos con profundas distorsiones emocionales, con serios traumas, cargado de temores, lleno de resentimientos, profundamente antisocial. Solo una, nada espiritual, absolutamente. Entonces, solo una profunda transformación espiritual podía hacer que hoy, algunas 24 horas después, yo esté hoy aquí hablando del programa de recuperación. Pero ve qué interesante, porque esa misma apéndice que mencionabas, Mario, de ese reordenamiento que habla el apéndice de la espiritualidad del libro Alcohólicos Anónimos, me dice el camino de cómo alcanzarlo. Me dice que ese reordenamiento se alcanza a partir de la experiencia educacional de la espiritualidad, de la variedad educacional que es la que debemos experimentar, es decir, las transformaciones espirituales del día a día, las vivencias, las transformaciones diarias.
que deben expresarse también en los grupos, porque necesariamente si el problema del alcoholismo estriba en que nuestra condición espiritual está absolutamente distorsionada e incluso no existe, recuperarla requiere de colaboración, porque no es un ejercicio individual intelectual, es un ejercicio de vivencia. Y ese ejercicio de vivencia, ¿dónde lo voy a tener? Primeramente, voy a tener que tenerlo en mi grupo. Y mi grupo me debe orientar. Mis padrinos me dijeron, dice el primer paso. ¿Ah? Mis padrinos me dijeron. Entonces hay un fenómeno orientador ahí que debe darse desde la espiritualidad. Por lo menos, Oscar, lo veo yo así. Y es que el grupo exactamente tiene que ser ese faro orientador para que esta persona recién iniciada sepa hacia dónde debe ir, sepa cuál es el norte. Y son evidentemente esos principios espirituales los que nos van a dar a nosotros la salida. Alcohólicos Anónimos lo dice muy claro, si nos recuperamos espiritualmente, nos vamos a recuperar física y mentalmente también. Entonces, en nosotros, yo creo que como miembros, cada uno de los aquí presentes de un grupo, pues, ¿cuál es el mensaje profundo y de peso que debe tener un grupo? Ahora, Mario, vos decías, ese ejemplo de ese compañero de los lagos, bueno, ahorita en el siglo XXI, en el año 2025, hay gente que cree que se da un mensajazo cuando se habla con malas palabras en una tribuna, cuando se personaliza el mensaje, se dice, usted, Julano de tal, ustedes son esto, y esto. Y muchas veces se aplaude y dice, uy, pucha, es que ese carajo sí sabe qué. Sí sabe qué. El mensaje profundo y de peso es cuando pues, se le habla la naturaleza exacta de la enfermedad y ahora sí el camino, que son los 12 pasos, que son los instrumentos que lo van a sacar de ese abismo de ignorancia que tiene el enfermo alcohólico. Empezó por la silla, que pesaba mucho. Era mensaje de peso por el sillazo que le estaban pegando ahí. Y profundo después. Porque le dieron muchas veces, fíjate, Mario. Entonces, otra de las cosas, si el grupo es, digamos, el grupo es una entidad espiritual, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo un grupo está preparado para efectivamente ofrecer ese juego de instrumentos espirituales? Y muchas veces, ojo, y aquí tal vez voy a abrir susceptibilidad, ni siquiera se hacen reuniones de estudio del principio, del paso, de los instrumentos espirituales como tal. Ahí están, en el libro 12 y 12. Entonces, muchas veces se ven, estamos ayunos de conocimiento los grupos, pero tampoco estudiamos la literatura. Y más allá de eso, y las personas que ahora pues empiezan a hablar del principio y todo, muchas veces son satanizados por estos viejos de 20, 30, 40, 50 años que tienen Alcohólicos Anónimos, que andan, que su credencial es que se valían a través de decir, no, es que yo tengo 30, 40 años de dejar de beber y no es así como dice, yo soy egoísta, yo hago esto, yo hago bla, 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 oiga, y eso es una megalomanía, esa persona es, bueno, narcisista es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para combatir precisamente esa ignorancia? Si no, ni siquiera hacemos reuniones de estudio. Bueno, ahora José decía algo de verdad muy interesante. Uno se educa en el grupo o se deja educar, ¿ah? O más bien echa para atrás, digo yo. Porque el grupo debe informar y educar al miembro en estos principios, y lo decía bien Oscar, los principios espirituales son los que podemos abstraer de los 12 pasos, pero también de las 12 tradiciones. Es decir, cómo me protejo yo de mí mismo, ¿ah? De mis propios defectos de carácter, de mis propios problemas de personalidad, y cómo se protege el grupo de mí. Pero no como decía un Canambas en un podcast que decía que los pasos mataban el yo, ¿ah? Y las tradiciones mataban al miembro. No, no, aquí nadie mata a nadie, ¿verdad? Es decir, yo me educo en esos principios. Y cuando yo me educo, cambio. ¿Cuándo cambio? Cuando empiezo a ser tolerante, cuando empiezo a escuchar, ¿ah? Cuando empiezo a compartir realmente. Marito, y perdón, y lo peor ahora que se escucha que le dicen las personas recién iniciadas, no practique los pasos, no lea la literatura, porque eso lo que hacen es encadenarte, eso lo que hacen es que a usted lo llenan de miedo. Qué interesante, porque aquí yo creo que vamos a tener tema para varios episodios. A ver,
tenemos que tener mucho cuidado también en los grupos, desde no hablar desde una cumbre espiritual al nuevo. Esa es la parte que es fundamental. El otro extremo que también es tan grave, sobre todo cuando hay una profunda confusión entre espiritualidad y religiosidad, ¿verdad? Porque aunado a lo que decía Oscar y comentabas vos, Mario, de la falta, digamos, de conocimiento, de estudio, de profundización, que no se trata aquí de clases magistrales, sino de la vivencia. Siempre vamos a tener claro que el mensaje de Alcohólicos Anónimos es vivencial y que la literatura es un refuerzo de ese mensaje, pero que no es la ciencia exacta, digamos, del mensaje, pues siempre va a estar en la vivencia del alcohólico. Hay mucha confusión porque no tenemos clara la vivencia espiritual, que básicamente es mi nuevo estado de bienestar, la transformación de mi ser interior, que no tiene que ver con dogma, que no tiene que ver con teología, que no tiene que ver con un ejercicio exégeta, sino que tiene que ver con mis acciones diarias. Entonces, al alcohólico nuevo, sobre todo, hay que hablarle desde mi experiencia personal, contándole cómo he ido generando esas transformaciones, cómo esa variedad educacional se ha ido dando en mí y cómo pasé de agarrar a patadas las puertas de mi casa a saludar, a abrazar, a darle un espacio a la conversación con mis hijos, con mi esposa, a comprender el entorno, a respetar a los demás, a sentirme bien, a sonreír. ¿Qué mayor experiencia espiritual que una sonrisa? Esas son las transformaciones espirituales. Pero también los grupos cometen muchos errores, que es el otro cuidado que tenemos que tener. ¿Ah? Que es cuando queremos imponerle la espiritualidad, incluso a través de imposición de padrinos. Y quisiéramos como graduar a todos de sobrios ya. Y, y darles un título para que cuelguen en la pared de que usted está recuperado. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque eso no es lo que Alcohólicos Anónimos plantea como proceso de recuperación. Porque incluso no le aclaramos ni siquiera al miembro qué es lo que va a recuperar. Le hablamos de recuperación, pero no le decimos qué es lo que va a recuperar. Su integridad, su manera natural de vivir. ¿Ah? Eh, claro, claro, eso no se lo planteamos. Y hay algo fundamental en esto, que lo decías vos ahora y lo confirmaba Oscar Mario. Eh, si bien es cierto, nosotros a través de los pasos desinflamos nuestro ego personal, las tradiciones desinflan el ego colectivo, o por lo menos no permiten que el ego colectivo crezca. Porque esa manifestación colectiva del ego hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y se da en los grupos, ¿va? Grupos que generan culturas aberrantes como esa de los sillazos que compartía ese compañero nicaragüense. Pero no vayamos afuera de las fronteras, aquí en Costa Rica se da. Tal vez no tan en extremis como eso, pero seguimos confundiendo el mensaje profundo y de peso con la mala crianza, con la barbarie, con la horda que pulula, como una manifestación de nueva hombría, y eso no puede ser. O sea, la espiritualidad del grupo se manifiesta a través de tener mi mano extendida para el alcohólico que pide ayuda y estar dispuesto a brindarle a él la posibilidad que yo tuve de recuperarme. Por lo menos Mario y Oscar, yo lo veo de esa manera. Oye, en eso, todas las religiones, cuando salió el libro Alcohólicos Anónimos y Bill le mandó los borradores a los principales líderes de todas las religiones que habían en ese momento, ¿verdad? Todos afirmaron la espiritualidad de los pasos, todos, los budistas, los cristianos, los católicos, los evangélicos, los musulmanes, todos coincidieron en que tenían un alto contenido espiritual, ¿verdad? Y la variedad espiritual, digamos, como decía William James, ¿verdad? Las variedades de las experiencias religiosas, bueno, las variedades de las experiencias espirituales, ¿verdad? Que nosotros recibimos en los grupos, está en esencia en el compartir, como dice el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, experiencia, fortaleza y esperanza. Pero es la experiencia vivida en la recuperación, que he tenido que hacer yo para ser una persona útil y feliz hoy. ¿Ah? Fortaleza, porque nos fortalecemos nosotros tres que estamos aquí compartiendo este podcast
y con el amigo Carlos, que nunca lo hemos nombrado, el anónimo, y esperanza, porque pensamos siempre que los mejores días están por venir. Eso siempre nos acompaña, ¿verdad? Pero yo creo que sí, en el solo hecho de estar juntos, no en un local, no, como personas, ¿ah? Es que yo salvo mucho esto, nosotros somos personas en acción, no somos predicadores, no somos psicólogos, no somos psicoterapeutas, somos personas en acción que estamos buscando nuestra propia identidad. La mía, José, es muy diferente a la tuya y la mía, Oscar, es muy diferente a la tuya, ¿verdad? José Luis abordaba el tema de los extremos, porque evidentemente sí, hay grupos que no se habla del programa de recuperación, que no se habla de los principios espirituales, de los pasos, pero hay otro extremo que es cuando se imponen. Usted tiene que practicar los pasos y tiene que hacer lo que yo diga y tiene que... Y vamos, entonces, ¿cómo debe guiar el grupo? Y ojo, porque a veces decimos grupo y creemos que el grupo son las cuatro paredes, no, los grupos somos nosotros, los miembros, las personas. Entonces, a nivel individual, yo como miembro de Alcohólicos Anónimos tengo que guiar a través del ejemplo. La segunda tradición es clara, los líderes guían con su ejemplo y el programa es tan espiritual que al miembro nadie le puede exigir que practique. Nadie absolutamente es que tiene que practicar el paso, tiene que hacer eso, porque si no le pasa es no, 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 es Alcohólicos Anónimos eso por eso es que encaja en la personalidad alcohólica, porque radica en la libertad. Yo desde un ejercicio de mi voluntad elijo practicar los pasos. Claro, después ya los padrinos cuando me explican bien el programa me dice, bueno, si usted quiere los practica, pero esto es de vida o muerte, tiene que ajustarse a principios espirituales porque si no, enferma y muere. Y hablando del despertar espiritual, hemos hablado mucho de la parte espiritual y Alcohólicos Anónimos dice que nadie tiene que tener prejuicios en cuanto a la espiritualidad del programa, porque la espiritualidad del programa lo que se necesita es tener buena voluntad, sinceridad y una mente abierta. Simple y sencillamente. Voluntad, sinceridad y una mente abierta. Entonces yo tengo que ahí radica la espiritualidad. Mario, vos decías lo del apéndice del libro azul que habla del despertar espiritual, que dice que es el cambio de personalidad necesario que el enfermo alcohólico necesita para mantener sobrio. Entonces, la espiritualidad radica en ese cambio de sentimientos y actitudes, no tiene que ver con nada místico, no tiene que ver con una experiencia, despertar, porque hay gente que dice, mira, yo tengo un mes y siento que he cambiado. Otro dice, no, es que el despertar espiritual va a ser a los 10 años, pero aquí hay una clave en Alcohólicos Anónimos y en nuestra historia, el libro de William James, la variedad de la experiencia religiosa o espiritual, y ahí Bill entendió que hay personas que pueden lograr este despertar súbitamente como él, a como hay otros que van a durar en un proceso de años para poder tener ese cambio que se necesita. Exactamente. Ahora, como ya se nos está yendo el tiempo, ¿ah? Una última reflexión acerca de cuál debe ser la manifestación espiritual del grupo para un recién iniciado en estos momentos festivos, porque estamos de fiesta. Mario, para mí la manifestación más clara me la da la breve declaración de la tercera tradición. No importa quién sea usted, no importa cuánto haya ascendido, no importa cuán sean sus complicaciones sentimentales, aún sus crímenes. Solo queremos que tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos de alcanzar la sobriedad. Y yo no he encontrado todavía una manifestación espiritual más profunda y de peso que esa para recibir un nuevo. No la encontraré, creo, por más que siga indagando en Alcohólicos Anónimos, porque es la vivencia, es el ejercicio vivo de la solidaridad, de el amor en Alcohólicos Anónimos, palabra que nos cuesta a veces expresar. Para mí está ahí, esa es la clave. Este es un tema que definitivamente vamos a tener que abordarlo en varios capítulos, porque la entidad espiritual, el grupo como entidad espiritual, lo decía Oscar ahora, no debemos confundirla con las cuatro paredes, sino con ese grupo de seres vivos que están ahí compartiendo su vida, recuperándose, contando nuestra experiencia de cómo hicimos para resolver nuestro problema. ¿Ah? Yo nunca podría olvidar la carta de despedida de Bill cuando agradece y el párrafo de entrada de esa carta, en la carta de despedida de Bill es gracias por haberme compartido la vida.
Yo coincido con José Luis. Al final de cuentas, la clave es que el grupo le ofrezca como entidad espiritual. ¿Qué es lo que tiene que ofrecerle? Ese amor al prójimo, ese amor del enfermo alcohólico que por años fue separado de la sociedad, incluso hasta de su misma familia. Entonces él va a sentir ese calor humano, ese acompañamiento que son claves al final de cuentas, ese abrazo entre los alcohólicos anónimos. Yo creo que es lo fundamental para nosotros sentirnos nuevamente parte de la comunidad y parte de la raza humana. Como entidad espiritual que somos, le ofrecemos al recién iniciado para esta Navidad todo nuestro apoyo. Si él está dispuesto a dejar de beber, haremos lo que sea necesario para que él no beba. Buenas tardes.